2. Algunos antecedentes históricos del nacionalismo autoritario en Europa. Las fuentes del autoritarismo de derecha. A primera vista, cabría suponer que los orígenes de la derecha autoritaria del siglo XX se hallaban en las primeras reacciones a la erupción de las fuerzas liberales e izquierdistas durante la Revolución Francesa inmediatamente después, aunque existen vínculos innegables entre la nueva derecha autoritaria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y las fuerzas del tradicionalismo, el neolegitimismo y la reacción que la precedieron en 100 años, también hay grandes diferencias. Los movimientos reaccionarios de principios del siglo XIX tendían a ser simple y directamente tradicionalistas, pretendían evitar el desarrollo de la sociedad moderna, urbana, industrial y de masas, en lugar de transformarla, mientras que a fines del siglo los grupos neoderechistas se habían hecho mucho más complejos, y trataban de adaptarse a su manera a los problemas sociales, culturales y económicos modernos. La aparición de las nuevas formas de autoritarismo de derechas fue un proceso largo, muchas veces lento y complejo, pues en los últimos decenios del siglo el parlamentarismo liberal parecía en vías de lograr una victoria casi completa en las instituciones oficiales, aunque cabía encontrar algunas excepciones importantes al liberalismo en las estructuras institucionales de Rusia y de Alemania. Parecía que los principales desafíos al liberalismo a partir de 1870 eran los procedentes de la izquierda socialista, anarquista y populista, más que de formas nuevas de derechismo. Tan completo fue el triunfo intelectual y teórico del liberalismo en la cultura formal de muchos países europeos que al principio algunos liberales moderados y conservadores se debatieron impotentes en busca de nuevos conceptos o doctrinas sobre una estructura más autoritaria de gobierno para hacer frente a sus problemas. Se pueden hallar las raíces de las nuevas formas de la derecha autoritaria de fines del siglo XIX y principios del XX, por lo menos en 4 esferas diferentes: el auge de la doctrina corporativista, sobre todo en los círculos católicos, y el desarrollo ambiguo de determinadas formas nuevas de catolicismo político, la transformación gradual del liberalismo moderado o conservador, especialmente en el sur de Europa, en un sentido manifiestamente autoritario, la transformación de fuerzas que antes eran monárquicas y antiliberales tradicionalistas en varios países, desde el occidente latino hasta Rusia, y la aparición de un tipo nuevo de derecha radical en Italia, instrumental, modernizadora e imperialista. El auge de las doctrinas corporativistas. La mayor confusión en la interpretación de estos cambios ha surgido de las tentativas de conceptuar el movimiento hacia el corporativismo en sus orígenes y su estructura, la organización de diversos sectores de la sociedad en corporaciones distintas, en parte autónomas y en parte reguladas por el Estado, data de la era romana, y en la Edad Media estaban muy extendidos los diversos sistemas parciales de autonomía y autorregulación limitadas dentro de un marco mayor de autoridad gubernamental y de representación limitada, especialmente en las ciudades estado locales, pero también hasta cierto punto en reinos mayores. Los comienzos del corporativismo moderno datan de principios del siglo XIX, en reacción al individualismo, la atomización social y las nuevas formas de poder estatal central que surgen a partir de la Revolución Francesa y del liberalismo moderno. Las primeras ideas corporativistas de ultraderecha, que destacaron sobre todo en Alemania, pero también en Francia, proponían un regreso parcial al sistema de los 3 estados medievales bajo un gobierno más autoritario. Sin embargo, debe distinguirse entre el corporativismo puramente reaccionario, o semireaccionario, y algunas de las doctrinas católicas que se desarrollaron a mediados y finales del siglo XIX, y que se encaminaban a reducir los poderes gubernamentales y a establecer la autonomía de los grupos sociales con menos atención a las
cuestiones estrictamente económicas y políticas. En este caso, la diferencia, al menos en parte, es la misma que existe entre lo que los corporativistas más recientes califican de corporativismo social, socialmente autónomo, y estatal, inducido y controlado por el gobierno. Pero a fines del siglo XIX surgió otra tendencia de pensamiento corporativista o semicorporativista entre los liberales moderados y conservadores en reacción al carácter atomizador e invertebrado, orientado hacia el conflicto, del liberalismo puramente individualista. Esta fue la escuela solidarista de Léon Bourgeois en Francia, que haló paralelismos en menor escala en otros países, y hasta cierto punto en la escuela corporativista, jurídica, de Anton Merger en Austria. Pero a comienzos del siglo XX se dio una convergencia cada vez mayor entre los exponentes conservadores y los derechistas del corporativismo en el sentido de un corporativismo estatal más que social, aunque las doctrinas formales abstractas tendían, quizá incluso más que las teorías revolucionarias de izquierda, a disimular el grado de coerción y autoritarismo bajo el que funcionaría el nuevo sistema propuesto por ellas. La mejor definición de trabajo sucinta de lo que significan en el siglo XX la mayor parte de las doctrinas del corporativismo es la que ha dado Philip Smith. Cabe definir el corporativismo como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constituyentes, es decir, los sectores sociales y económicos, están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas o autorizadas, si no creadas, por el Estado, a las que se concede un monopolio deliberado de representación dentro de sus categorías respectivas a cambio de observar determinados controles. 8. Del conservadurismo y el liberalismo conservador al neoautoritarismo moderado. Aparte del corporativismo, la otra fuente del desarrollo inicial de una derecha autoritaria moderada se hallaba en la lenta tendencia hacia una orientación autoritaria entre los elementos conservadores del liberalismo y el semiliberalismo de fines del siglo XIX. Las principales expresiones del liberalismo autoritario se encontrarían en Europa Central, sobre todo en Alemania e Italia, pero quizá también en Hungría, con manifestaciones específicas en España y Portugal. Cabe encontrar el primer aspecto de esta tendencia en Alemania, donde en todo caso el sistema político nunca había llegado a ser plenamente liberal. Bismarck, en su último año de canciller, 1889 a 1890, empezó a pensar seriamente en reducir todavía más el ámbito de las prerrogativas liberales, en recortar el derecho de voto en las elecciones al Parlamento y otros derechos civiles. El constitucionalismo autoritario fue adquiriendo cada vez más influencia entre los conservadores alemanes en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. El paso a un liberalismo más autoritario se convirtió por primera vez en una opción seria en Italia cuando ésta tuvo que enfrentarse con el comienzo de la democratización política y la política de masas tras los disturbios de Milán en 1898. Sidney Sonnino, principal defensor de esta postura, la resumió en el lema de Torniamo allo Statuto, volvamos al estatuto, entendiendo por estatuto la Carta Liberal Restrictiva no enmendada del Piamonte en 1848, pero las fórmulas de Sonnino, representadas por el gobierno de Pelloux de 1898 a 1900, se vieron rechazadas a fin de cuentas por la propia corona. Sin embargo, pervivieron, aunque de forma un tanto encubierta, durante la era reformista de Giolitti, y empezaron a pasar a primer plano en el gobierno Salandra-Sonnino de 1914 a 1916, que sumió a Italia en la Primera Guerra Mundial, como parte del proceso de reforzamiento de una alternativa autoritaria más moderada y conservadora
A medida que los sistemas liberales de Europa meridional se volvían más democráticos, conflictivos e inmanejables, fueron en aumento las exigencias de una alternativa moderadamente autoritaria, aunque no fuese más que una dictadura cincinatesca, pasajera. Por ejemplo, cabría considerar que la invocación de los poderes de emergencia por la corona de los Habsburgo fue un ejemplo de este procedimiento, pero mucho más importante fue el paso dado en esta dirección durante la descomposición de la monarquía parlamentaria portuguesa, cuando la corona dio facultades a João Franco para gobernar temporalmente por decreto en 1907 a 1908. Al revés que los poderes del decreto, limitados reconocidos por la Tercera República Francesa, por ejemplo, o la autoridad de emergencia de la corona de los Habsburgo, la dictadura de João Franco no podía legitimarse a partir del sistema constitucional portugués, y funcionó exclusivamente en virtud de las dudosas facultades de la corona. Franco personificó una variante de la nueva tendencia administrativa del liberalismo conservador, y uno de sus lemas era pouca política, muita administração. En el decenio siguiente a la Primera Guerra Mundial, fueron apareciendo por toda la Europa meridional otras variantes de esta tendencia liberal autoritaria, relacionadas solo marginalmente con los poderes constitucionales legítimos. El autoritarismo neomonárquico, aunque la mayor parte de los nuevos grupos derechistas y neoautoritarios de principios del siglo XX eran monárquicos en un sentido o en el otro, con pocas excepciones, hubo un tipo nuevo de fuerza de la derecha que convirtió a la monarquía en sí misma en uno de los focos principales del nacionalismo autoritario, distinto de los corporativistas católicos moderados o de los autoritarios más liberales. El principal ejemplo de un nacionalismo autoritario específicamente monárquico lo constituyó la Acción Francaise, fundada en 1889. Sus principios básicos de monarquía legitimista y representación corporativa bajo un Estado neonacionalista no eran novedades en sí mismos, pues venían formando parte de la base del tradicionalismo a lo largo de todo el pasado. Lo excepcional de la Acción Francaise fue que estableció una nueva síntesis de todas las ideas tradicionalistas del siglo XIX e hizo que el monarquismo pasara de ser un principio dinástico a convertirse en un sistema completo de nacionalismo integral. Este no se basaba exclusiva, ni siquiera primordialmente, en el reino patrimonial tradicional, sino en la nación como un todo orgánico, cuya cabeza era la monarquía. En la tentativa de crear un sistema monárquico nuevo basado en el nacionalismo, Charles Maurras y los demás ideólogos del partido iban más allá del realismo tradicional y tomaban el sentido de un nacionalismo nuevo, avanzado, ideológicamente desarrollado. Su forma de cultivar el estilo y la estética, combinados con una propaganda elitista, aparentemente al día, muchas veces bien expresada, en pro de los tonos nuevos más extremistas y chillones, hicieron que la Acción Francaise fuera el partido nacionalista de la Francia de principios del siglo XX. Daba una nota más radical, con su uso generalizado del antisemitismo, y hay quienes dicen que los Camelats du Roi, los grupos juveniles de acción callejera del movimiento, fueron el primer movimiento de camisas prefascista del nacionalismo radical europeo. De hecho, la Acción Francaise nunca aspiró a crear una milicia del movimiento, al estilo del nazismo o el fascismo, que distaban mucho de su propio estilo, como tampoco aspiró a convertirse en un partido político organizado en regla. Las pandillas políticas de tipo relativamente elemental, que podían dedicarse de vez en cuando a la violencia callejera, no carecían totalmente de precedentes en la Europa del Sur. Hasta 1917 no se transformaron en fuerzas milicianas de masas, y ese proceso no lo organizó la ultraderechista Acción Francaise.
Aunque los dirigentes del movimiento eran oficialmente católicos, la actitud de todos ellos hacia la religión era utilitaria y teológicamente escéptica, lo cual era otro aspecto en el que diferían de la mayor parte de los legitimistas tradicionales. Personalmente a Maurras y León Daudet les interesaban más el espiritualismo y la magia que la teología cristiana. Su enfoque pragmático llevó a que el papado los condenara en 1925. La economía política de la Acción Francaise, si es que existía, se derivaba en gran medida de las doctrinas decimonónicas de René de la Tour du Pin. De hecho, no se elaboró un programa socioeconómico detallado, hasta que se encargó de ello Firmin Baconnier, en el decenio de 1920, pero este no hizo más que un recuelo de la ideología corporativista católica. Jamás podría haberse calificado a la Acción Francaise de movimiento nacionalista modernizador. Su principal historiador ha juzgado que la función de la Acción Francaise consistió en dotar a la derecha de una ideología con la que pudiera disimular su falta de programa u objetivo positivos, en una actuación que fue en gran medida terca, y a menudo eficaz, de oposición al cambio. 9. Aunque se hicieron algunos torpes esfuerzos por estudiar la posibilidad de cooperar con los anarcosindicalistas en contra del Estado republicano centralizado y liberal, las limitaciones neotradicionalistas rígidas del movimiento acabaron por llevar a muchos de sus miembros activos más jóvenes, como Valois, Bucard, Darnand, Ribate y Brasillac, a salirse de él en busca de fuerzas más radicales, que a veces surgieron en imitación del fascismo italiano. En el extranjero, donde más influencia cabía encontrar de la Acción Francaise fue en España y Portugal, en especial en este último país, donde se organizó un partido neomonárquico, el integralismo lusitano, bajo la nueva República Portuguesa a partir de 1910, que en gran parte fue imitación de aquella, el carlismo español, que había surgido en el siglo XIX como una de las fuerzas tradicionalistas más vigorosas de la Europa del Sur, fue evolucionando a principios del siglo XX en un sentido un tanto análogo al de la Acción Francaise, aunque su catolicismo era mucho más ferviente. También cabría hallar alguna analogía en Rusia, con la aparición en 1905 de la Unión del Pueblo Ruso. Claro que la UPR carecía totalmente del estilo y la complejidad de una asociación como la Acción Francaise, y también carecía de vigor conceptual y el impulso modernizador de los nuevos nacionalistas italianos, de los que se tratará más adelante. Era una formación más elemental, cuya corta vida y cuyo desarrollo limitado hacen que resulte difícil clasificarla en términos occidentales. La UPR combinaba un monarquismo autoritario y un vago corporativismo con algunas tentativas de movilización de masas y de reforma social. Hacía mucho más hincapié en las escuadras violentas de matones, las centurias negras, que los nuevos grupos derechistas de Europa Occidental, y era extremista en su antisemitismo semirracista y en su apoyo al nuevo estilo de imperialismo nacionalista ruso. 10. Quizás se pareciera más al pangermanismo austríaco de von Schönerer, que se mencionará en la sección siguiente, que a ningún otro movimiento de la Europa Occidental, de manera que en algunos aspectos fue un antecesor del nuevo nacionalismo semirrevolucionario y parcialmente colectivista, en mayor medida que la extrema derecha de la Europa Occidental, con su base clasista, la aparición de una derecha radical instrumental y modernizadora. Las propuestas de un autoritarismo moderado o monárquico se vieron superadas por las exigencias más extremas de una forma moderna de autoritarismo que promoviese la modernización interna y una expansión nacional violenta. El más complejo y tajante de los nuevos grupos de la derecha radical, que surgieron a partir del liberalismo conservador, fue la Asociación Nacionalista Italiana, fundada en 1910. Al principio se trataba de un
amasijo conflictivo de nacionalistas democráticos, moderados y autoritarios radicales, y logró una relativa unidad ideológica cuando en 1914 se adoptó la doctrina de Alfredo Rocco del Estado corporativo autoritario, al revés que los corporativistas católicos, que en teoría intentaban minimizar el papel del Estado. Rocco sostenía que el enfoque estatal era el único lógico, coherente y científico de la organización política moderna. Afirmaba que gran parte de su teoría se derivaba de las doctrinas alemanas del Estado jurídico, según las cuales los derechos humanos no eran inherentes, sino que eran resultado de la autolimitación del poder soberano del Estado, el carácter divisivo de la política de los partidos parlamentarios y los enfrentamientos sociales y el subdesarrollo que tantos problemas causaban a la economía italiana se debían superar mediante la organización de un Estado corporativo. Este sustituiría al Parlamento por una asamblea corporativa que representaría a los grupos de intereses económicos y estaría regulada por un Estado que dispondría del poder predominante. Su función consistiría en promover la armonía social, impulsar la modernización económica y convertir a Italia en un Estado fuerte, imperial. Aunque sus enemigos solían calificar de reaccionario al Estado corporativo de Rocco, este lo distinguía del de los conservadores católicos porque no se basaba en los patrones arcaicos de los tres estados medievales, sino que por el contrario estaba ideado para promover la coordinación industrial moderna, con el fin de edificar una sociedad nueva y moderna. Pero aunque los objetivos de la ANI eran modernizadores, no eran revolucionarios, en el sentido de que la soberanía existente de la corona italiana y la estructura general de clases se debían mantener en gran medida por medios autoritarios, mientras se transformaban la tecnología y el potencial industrial de la sociedad en su conjunto. Es posible que el aspecto más radical del programa de Rocco fuera su objetivo final, que consistía en reforzar a Italia para la guerra moderna y la expansión imperial. Los nacionalistas sostenían que ambas cosas eran necesarias y de hecho, desde el punto de vista del darwinismo social, inevitables. Fue el primer grupo político de Italia que se organizó por su propia cuenta para enfrentarse violentamente con la izquierda revolucionaria, y fueron las milicias nacionalistas, los sempre pronti, siempre dispuestos, las primeras que reaccionaron ante la violencia izquierdista con ataques físicos a la izquierda, en Bolonia en julio de 1919, antes de que el minúsculo movimiento fascista recién nacido estuviera dispuesto a hacerlo o preparado para ello. 11. Cabe hallar una analogía parcial de tipo más tosco, pero todavía más radical, aunque menos orientada hacia la modernización, en la transformación de elementos del antiguo Partido Conservador Alemán y la Nueva Liga de los Terratenientes de Alemania, Bund der Landwirte, de la década de 1890. La nueva derecha radical alemana abandonó principios anteriores de legalismo ultraconservador y se volcó hacia una política abiertamente autoritaria, basada en una movilización de masas nueva y demagógica, en el racismo y el antisemitismo racista, en su tentativa de proteger determinados intereses en un marco nacionalista, racista y autoritario. La nueva derecha radical alemana promovía decididamente el militarismo y la expansión imperial. 12. Precursores del nacionalismo revolucionario semicolectivista. Además de las formas derechistas monárquicas y corporativistas del nacionalismo autoritario, a fines del siglo XIX surgieron nuevos tipos de movimientos igualitarios y semicolectivistas más radicales, sobre todo en Francia y en Austria-Bohemia. Estos se anticiparon a algunos de los principales postulados de los movimientos que pasaron a convertirse en el fascismo y el nazismo, sobre todo de este último. Por eso se ha dicho a veces de ellos que eran una forma de prefascismo, concepto vago y
ecléctico que tiene a reificar y exagerar varios fenómenos que, como mucho, solo están parcialmente relacionados. Francia. Generalmente, las tendencias políticas nuevas se han dado antes en Francia que en casi ninguna otra parte del mundo. De todas las comunidades políticas europeas, la francesa fue la que con más rapidez pasó por las primeras fases de la democratización y sobrecarga de conflictos, y así el Segundo Imperio de Luis Napoleón, 1851 a 1870, se convirtió en el primer régimen moderno sincrético postliberal, de autoritarismo nacional, en lo cual precedió a todos los demás en más de medio siglo. De ahí que en algunos sectores se halle el concepto de bonapartismo, identificado con el primer fascismo. En este caso hay que especificar cuidadosamente de qué se habla. Lo primero que inspiró a un teórico marxista a hacer la comparación, 13, fue en análisis del propio Marx sobre el régimen de Luis Napoleón como el producto de una nueva fase del conflicto social que produjo un sistema autoritario que ya no dependía primordialmente de una sola clase social, es decir, una dictadura que era políticamente autónoma y se autoperpetuaba, por muy respaldada que estuviera por élites ricas y sectores más amplios de la clase media a 14. Aunque probablemente esta sea una descripción correcta de gran parte de la base política del Segundo Imperio, también podría servir como descripción de los principales rasgos de los regímenes comunistas y de varios sistemas dictatoriales más, de manera que difícilmente se podría referir a nada discretamente fascista. El Segundo Imperio fue extraordinariamente ecléctico, una mezcla notable de conservadurismo, clericalismo, autoritarismo bonapartista, clásico y neoliberalismo electoral, acompañados por la propaganda de masas y la modernización económica, aunque se anticipó a determinadas características aisladas de las dictaduras del siglo XX, el Segundo Imperio fue de hecho un producto sincretista precoz de mediados del siglo XIX que carecía de casi todas las cualidades innovadoras de los regímenes más radicales del siglo XX. Su estructura estatal era básicamente la de la forma tradicional del imperio, a diferencia de la Alemania nazi o la Unión Soviética. Jamás propuso una forma nueva, ni mucho menos colectivista, de sistema económico, ni una estructura reguladora original, aunque se jugó con varios tipos de ideas. La cultura política del Segundo Imperio era casi tan científica racionalista como la de la mayor parte de sus contemporáneos, y nunca intentó crear un movimiento de partido, ni mucho menos una milicia política nueva. Luis Napoleón era casi tan pusilánime como la mayoría de sus contemporáneos en cuanto al uso de la violencia, y, aunque era una figura cesarista o pretoriana, trató de legitimarse en todo lo posible en términos tradicionales. Su bonapartismo se basaba directamente en los militares, al mismo tiempo que trataba de dar cabida a fuerzas conservadoras y tradicionalmente religiosas. En general, su régimen mantuvo las relaciones de clase existentes, al mismo tiempo que intentaba promover la modernización económica por medios en gran parte ortodoxos. En la medida en que el bonapartismo fue el precursor en Francia de un sistema determinado de Estado, parecería estar más emparentado con varios de los sistemas derechistas, básicamente no fascistas, del periodo de entreguerras, a veces igual de pretorianos y proclericales, que mantuvieron fórmulas pseudoliberales y trataron de promover la modernización económica, sin la movilización de masas de los nuevos sistemas económicos estatales. 15. El interludio autoritario que se dio en la forma de gobernar la Francia moderna ocurrió muy pronto, probablemente debido a la precocidad de la movilización social y del conflicto social moderno en Francia. Su derrocamiento no fue resultado de una rebelión interna, sino, al igual que casi todos los sistemas autoritarios europeos modernos, por una derrota
Militar frente al extranjero. A partir de 1870, Francia fue avanzando lenta inseguramente hacia un gobierno democrático liberal estable, y logró, en gran medida, institucionalizar la mayor parte de sus formas y valores, conexos antes de que pudiera desarrollarse plenamente el nuevo nacionalismo colectivista y semirrevolucionario. Sin embargo, fue de hecho en Francia donde primero aparecieron las fuerzas nuevas del nacionalismo semirrevolucionario con matices igualitarios y colectivistas, aunque el nuevo contexto de instituciones democráticas liberales vigorosas, combinado con un gobierno fuerte, les impidió crecer. Los primeros ejemplos serían la agitación de la Liga de los Patriotas, de Paul Déroulède, y el movimiento boulangista de la década de 1880, una de las principales motivaciones para la aparición de un nacionalismo revolucionario, la privación de reconocimiento social, era ya importante en Francia a partir de 1870, y la izquierda francesa, que en aquella época seguía siendo muy nacionalista y no marxista, se sentía defraudada por la Tercera República, igual que se sentirían después sectores de la izquierda nacionalista en los países centroeuropeos tras la Primera Guerra Mundial. El boulangismo y la Liga de los Patriotas expresaban un tipo nuevo de nacionalismo que al mismo tiempo era autoritario. Despreciaba la democracia parlamentaria y se orientaba hacia las masas. Trataban de armonizar los intereses de clases diversas con promesas de regulación económica que tenían especial atractivo para los pequeños tenderos y las clases media-bajas, pero también movilizaban a los obreros urbanos y promovían la organización sindical. 16. Proponía un cesarismo nuevo y carismático para romper las ligaduras de los partidos existentes. Un motivo central era el de la venganza nacional, basada en una doctrina neomilitarista y en una mística de la disciplina y de la muerte arraigadas en el suelo nacional y en la cultura popular. 17. Pese a una combinación innovadora de ideas y tendencias, también sería erróneo atribuir al boulangismo la etiqueta categórica de prefascismo. Para empezar, un concepto tan inflado le daría al boulangismo más coherencia de la que tuvo efectivamente. El movimiento boulangista estaba formado por revanchards supernacionalistas, radicales políticos que no querían un parlamento de partidos, sino una forma más plebiscitaria de gobierno directo, con una jefatura presidencial electiva y fuerte, campesinos neobonapartistas ansiosos de un líder patriótico fuerte, blanquistas revolucionarios que aspiraban a la acción directa y al derrocamiento violento de la república burguesa, nacionalistas sociales de la izquierda patriótica y monárquicos autoritarios de la derecha patriótica. Pese a los descontentos internos y a la privación de reconocimiento de su categoría nacional, la sociedad francesa estaba en general razonablemente satisfecha, y funcionaba bien en los decenios de 1880 y 1890, de forma que no era terreno abonado para que un movimiento movilizador de masas echara unas raíces suficientemente hondas para lograr un derrocamiento violento del sistema. Por último, tanto Boulanger como Déroulède eran hombres del siglo XIX que solo tenían una tolerancia para la violencia. Un tipo algo más coherente de radicalismo nacionalista fue el nuevo concepto del nacionalsocialismo, que también apareció en Francia antes que en ninguna otra parte. Es posible que su primer defensor fuera un aventurero quijotesco, el marqués de Morés, cuyo círculo radical parisino, Morés et ses amis, trató de combinar el nacionalsocialismo extremo con un socialismo económico limitado, el racismo y la acción directa. Sus pequeñas pandillas de matones eran más violentas y más decididas que las de la derechista Action Francaise, pues desde un principio estuvieron dispuestas a utilizar el máximo de fuerza, hasta el asesinato. Otra innovación, en comparación con la actuación ulterior de la Action Francaise,
Más elitista y moderada, fue la tentativa de Morés, pese a sus limitadas dimensiones, de emplear el antisemitismo racista como medio de movilización popular entre la gente del común. 18. No parece que Morés emplease la etiqueta formal de nacional socialismo, y evidentemente quien primero expuso el concepto con la frase de nacionalsocialista fue Maurice Barrés en la campaña electoral de 1898. En Bohemia se fundó aquel mismo año el Partido Nacional Socialista checo, al que siguió el Partido Nacional Socialista francés de François Viteri, que no obtuvo seguidores, en 1903, y el Partido de los Trabajadores Alemanes de Bohemia, que también adoptó la bandera del nacional socialismo, en 1904. El Partido Nacional Socialista de Viteri era la expresión política de un movimiento sindical antimarxista, la Fédération Nationale des Jaunes de France, y propugnaba el nacionalsindicalismo, es decir, el sindicalismo trade unionista, la participación de los trabajadores en los beneficios, y un Estado autoritario fuerte con una asamblea corporativa. 19. O sea, que era estatalista, pero solo semicolectivista. El defensor más destacado del nuevo nacionalsocialismo fue Maurice Barrés, cuya carrera y cuyas ideas políticas, sobre todo estas últimas, han venido atrayendo últimamente la atención de los estudiosos. 20. La mística que elaboró Barrés de la Terre et les Morts, la tierra y los muertos, se derivaba en gran medida de las doctrinas de Deroulede, pero en su formulación intentaba combinar la búsqueda de energía y de un nuevo estilo vitalista de vida con las raíces nacionales y una especie de racismo darwinista. El nacionalsocialismo de Barrés difería de las doctrinas de la Action Francaise por la importancia que atribuía al radicalismo económico y su confianza en la intuición y la emoción, teóricamente rechazadas por los racionalistas monárquicos. Aunque Barrés rechazaba el antijudaísmo cristiano clerical y tradicional, si propugnaba rigurosamente un antisemitismo racista moderno, cuyas posibilidades unificadoras y movilizadoras advirtió rápidamente. 21. También propugnaba el culto a los héroes y el caudillaje carismático, y no obstante, pese a su tentativa de lograr un tipo nuevo y semirevolucionario de nacionalismo, Barrés nunca llegó a superar del todo un conservadurismo residual. Al no lograr un apoyo amplio, más tarde cayó en el tradicionalismo y en una especie de fatalismo, que en gran medida negaba su anterior defensa de un vitalismo y un voluntarismo radicales. Austria y Bohemia. Los primeros partidos nacionalsocialistas continuos y que alcanzaron un relativo éxito surgieron en la Bohemia de los Habsburgo a fines del siglo pasado, pero el pionero de un tipo radical y agresivo del nacional socialismo en el mundo austríaco fue el publicista y agitador pangermanista Georg Ritter von Schönerer. El estridente nacionalismo racista de este, que invocaba un alto grado de militarismo y expansión imperial, difería del de los radicales de derechas de principios del siglo XX en su defensa precoz y vigorosa de un igualitarismo intranacional, del derecho democrático de voto y de extensas reformas sociales. El impacto del programa de Linz, inicial, de Schönerer, de 1882, tanto en la política nacionalista radical como en lo socialmente progresiva, fue considerable. Por eso, pese a la falta de habilidad política de Schönerer, a su incapacidad para movilizar una clientela efectiva y al primitivismo belicoso y el ansia de sangre de sus principales objetivos, se le suele contar entre los padres del nacional socialismo centroeuropeo. 22. De hecho, aunque alguno de los nacionalsocialistas de Austria y Bohemia consideraron más tarde a Schönerer como uno de sus principales precursores, tanto los nacionalsocialistas checos como el Partido de los Trabajadores alemanes de Austria y Bohemia nacieron como movimientos radicalmente reformistas y socialmente progresivos.
El partido checo jamás perdió del todo su orientación, y pasó a desempeñar un papel considerable en la política checa de entreguerras. El Partido de los Trabajadores Alemanes, DAP, fue en un principio un movimiento democrático radical organizado entre los obreros industriales de habla alemana de la Sudetenland de Bohemia. Aunque era nacionalista, no era racista, imperialista ni militarista y propugnaba la sustitución de los ejércitos permanentes por milicias nacionales. Exigía la democratización de las instituciones políticas y sociales, y el nacionalsocialismo, que llegó a propugnar formalmente al cabo de unos años, proponía algunos cambios drásticos, entre ellos la socialización o la nacionalización de las grandes empresas. Difería del socialismo marxista en su defensa de un socialismo común para todos los sectores trabajadores y productivos de la sociedad nacional, fueran obreros, campesinos, clase media baja, clase media o intelectuales, y en la importancia que atribuía a un socialismo mixto en el marco particular de los intereses y las posibilidades de la nación. Pero para 1913 el DAP se había infectado peligrosamente de un racismo y un imperialismo pangermánicos. Adoptó una actitud antisemita y se fue haciendo cada vez más vocinglero y belicoso. Al final de la Primera Guerra Mundial se había convertido en el Partido Nacional Socialista de los trabajadores alemanes, tanto en Bohemia como en Austria, manteniendo su orientación interclasista y su programa de socialismo parcial como una asociación laboral de todos los productores. Gewerkschaft ayer. Schaffenden, 23. La crisis cultural de 1890 a 1914. La expansión del nacionalismo derechista autoritario, y especialmente el crecimiento de las formas nuevas y más revolucionarias del nacionalismo colectivista parecen haberse visto especialmente alentadas por las nuevas ideas y las prioridades culturales fomentadas por los cambios del pensamiento centroeuropeo, en particular durante la generación de 1890 a 1914. Debe reconocerse que la fórmula crisis cultural de 1890 a 1914 se refiere a un concepto abstracto que recoge una serie de nuevas actitudes, teorías y cambios de la sensibilidad aparecidas en determinadas esferas del pensamiento y la cultura, y que afectaron a unos países mucho más que a otros. En toda Europa no se dio necesariamente una crisis cultural generalizada en este periodo, pero en los mayores países continentales, y en particular en Europa Central, los cambios de actitud de gran parte de la élite cultural fueron mucho más llamativos. Los historiadores de la cultura aceptan en general que para fines del siglo XIX iba instalándose un estado de ánimo de rechazo de los valores dominantes de la generación anterior. La fe en el racionalismo, el enfoque positivista y el culto del materialismo eran cada vez objeto de más ataques. Este espíritu de rechazo iba acompañado por la hostilidad a la burocracia, al sistema parlamentario y a la campaña en pro de una mera igualdad. En la filosofía, a la era de Bentham y de Comte sucedió la de Nietzsche y Bergson. El neoidealismo y las nuevas teorías del vitalismo y la Lebensphilosophie sustituyeron al racionalismo, el pragmatismo y el materialismo. El proceso adoptó diversas formas. Los marxistas, heterodoxos, que buscaban un nuevo sentido de la comunidad y del desarrollo social, abrazaron la ética, en contra de las enseñanzas de su maestro, y la importancia de la educación moral en la sociedad, y esto tendió después a reforzar las teorías orgánicas de los nacionalistas. A la inversa, los defensores del vitalismo y de la filosofía de la vida insistían en la futilidad de la ética y la moral convencionales, y en la afirmación de la acción directa, la fuerza, o como mínimo la experiencia práctica subjetiva. Esto tuvo su paralelo en el redescubrimiento del inconsciente y el lugar central que se asignaba al honor racional en la nueva psicología, encabezada por Freud.
Las nuevas teorías de la psicología de las multitudes, Le Bon, y de la propaganda y la movilización revolucionarias, Sorel, se basaban en la manipulación de las emociones, lo irracional y lo subconsciente, haciendo hincapié en la función primordial del mito entre las masas. El antiguo cientificismo de mediados del siglo XIX había perecido, al principio, alentar al liberalismo, la democracia y al igualitarismo. El nuevo cientificismo alentaba las doctrinas raciales, el elitismo, la jerarquía y la glorificación de la guerra y la violencia. A fines del siglo XIX el darwinismo social era la última moda y abarcaba varias esferas científicas y teorías sociales. Así se apreciaba en la nueva antropología y la nueva zoología, y en especial en las extrapolaciones pseudocientíficas que partían de ellas. Las nuevas doctrinas y categorías raciales tenían mucho atractivo. Iban desde estudios razonablemente serios de racismo científico, hasta los conceptos más vulgarizados y absurdos sobre diferencias y jerarquías raciales, que pasaban por ser hechos científicamente demostrados. El determinismo de la herencia biológica ejercía mucha influencia, y los científicos destacados, que propagaban doctrinas darwinistas sociales, como el zoólogo Ernest Haeckel en Alemania y el psicofisiólogo Jules Sauery en París, tenían un público muy amplio. La obra de Haeckel Weltrassel, El enigma del universo, 1899, se vendió muchísimo, y la Liga Monista Alemana fundada por él en 1904, tenía un gran número de miembros y ejercía gran influencia. Destacaba la necesidad de una revolución cultural, no socioeconómica, para desarrollar la raza mediante un Estado fuerte y autoritario. 24. A principios del nuevo siglo, la búsqueda de la unidad de la naturaleza iba atrayendo cada vez más seguidores en el mundo de habla alemana, y, en menor medida en otras regiones, esto significaba la búsqueda de la asociación entre lo ideal y lo físico, lo cultural y lo material, el reino de lo espiritual y la biología, y la naturaleza y la sociedad, de forma que se pudieran revelar la unidad última y la esencia recóndita de la naturaleza. Esas tendencias reforzaron mucho la conceptualización y el atractivo del nacionalismo, pues exaltaban la identidad del biogrupo y asignaban un nuevo valor a las relaciones orgánicas dentro de las sociedades y a las naciones como unidades totales. Esto, a su vez, reforzó una insistencia creciente en el orden, la autoridad y la disciplina, en lugar del individualismo o la autocomplacencia, pues una autoridad más fuerte era la única forma de respaldar las relaciones orgánicas y de afirmar más cabalmente la identidad del biogrupo. Todo ello contribuyó mucho al espíritu de 1914 y a la enorme matanza consiguiente. Las actitudes pseudocientíficas y culturales contaban con un paralelo y un estímulo en las nuevas teorías sociológicas y políticas sobre el elitismo y caudillaje. Cada vez se deploraban más la burocracia y la rutina, incluso un sociólogo tan sereno y racionalmente analítico como Max Weber podía contemplar una especie de caudillaje carismático como la principal alternativa a la estultificación del gobierno por la mediocridad burocrática. En Italia, en especial, la nueva tradición sociológica, representada sobre todo por Mosca y Apretó, sometía al sistema parlamentario a una crítica demoledora y afirmaba la necesidad de la dominación por las élites en todos los sistemas políticos y sociales. 25. Muchos estudiosos y teóricos menos conocidos expusieron o apoyaron doctrinas parecidas en otros países. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el cambio de actitudes, ideas y sensibilidades había producido en gran parte de la élite europea un clima muy diferente al imperante durante la mayor parte del siglo XIX. Este nuevo estado de ánimo cultural no cerraría su ciclo hasta 1945, con el final de la era de las guerras mundiales en Europa. Entretanto, contribuyó a la
proliferación y la aceptación de nuevas doctrinas de nacionalismo autoritario, fuesen de la variedad derechista o de la revolucionaria.